Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos. Es hora de comenzar con otra de estos fantásticos mitos nórdicos. Así que nada, espero que estén listos para escuchar una nueva historia apasionante sobre estos dioses. Comencemos. La historia de Gerd y Frey. El rey, el hermano de Freya, era el más hermoso de los Vanir. Era apuesto y noble, gran guerrero y buen amante, pero sentía que le faltaba algo en la vida y no sabía muy bien qué. Los mortales de Midgard lo veneraban, decían que era el creador de las estaciones, que volvía fértiles los campos y hacía surgir la vida de la tierra muerta. Le rendían culto y lo adoraban, pero nada de eso servía para llenar su vacío. Frey hizo inventario de sus posesiones. Tenía una espada tan poderosa y extraordinaria que combatía por sí sola, pero eso no lo satisfacía. Tenía a Gulinsburti, el jabalí de cerdas de oro creado por el enano Brok y su hermano Eitri. Gulimbursti tiraba de su carro, podía desplazarse por el aire y sobre el agua. Corría más velozmente que cualquier caballo, no se detenía ni siquiera en la noche más oscura, porque sus resplandecientes cerdas doradas iluminaban el camino. Pero Gulimbursti no satisfacía a Frey. Tenía el barco llamado Skidbladnir, que le habían fabricado los 3 enanos conocidos como los hijos de Ivaldi. No era la mayor nave existente, la más grande de todas era Naglfar, el barco de la muerte, construido con las uñas sin cortar de los difuntos. Pero a bordo cabían todos los Aesir. Cuando Skidbladnir desplegaba las velas, los vientos le eran favorables y siempre llevaba al navegante a donde deseaba llegar. Aunque era una nave enorme, Frey podía plegarla como un trozo de paño y guardársela en el morral. Era el mejor de todos los barcos, pero Skidbladnir no satisfacía a Frey. También poseía Frey la mejor residencia fuera de Asgard. Estaba en Niflheim, la tierra de los elfos de luz, donde siempre era bienvenido y reconocido como amo y señor. No había lugar comparable a Alfheim, y aún así, eso no lo satisfacía. Skirnir, el sirviente de Frey, era un elfo de luz, el mejor de los criados, sensato en sus consejos y de porte agraciado. Un día, Frey le ordenó que enganchara a Gulimbursti al carro para partir hacia Asgard. Cuando llegaron, se dirigieron al Valhalla, la gran fortaleza de los que han muerto en combate. En el Valhalla de Odín viven los Einherja, los que luchan solos, todos los hombres que han caído con honor desde el principio de los tiempos. Sus almas son recogidas en el campo de batalla por las valquirias, guerreras a las que Odín ha confiado la tarea de llevar las armas de los muertos, con honor, al lugar de su definitiva recompensa. Deben de ser muy numerosos, dijo Skirnir, que nunca había estado en el Valhalla. Lo son, respondió Frey, pero vendrán muchos más, y necesitaremos más todavía para luchar contra el lobo. En cuanto estuvieron cerca de los campos que rodeaban el Valhalla, oyeron el fragor de la batalla, el entrechocar de los metales y el golpe seco del metal contra la carne. Mientras contemplaban el combate, vieron a poderosos guerreros de todas las épocas y lugares rivalizando entre sí, equipados para la guerra y luchando con todas sus fuerzas, unos contra otros. Al poco tiempo, la mitad de los hombres yacían muertos sobre la hierba. «¡Basta ya!», gritó una voz. «La batalla ha terminado por hoy». Al oírlo, los que aún se mantenían en pie ayudaron a los muertos a levantarse. Las heridas de los difuntos sanaron ante los ojos de Frey y Skirnir. Los que se habían levantado del suelo no tardaron en montarse en sus caballos. Todos los guerreros que habían luchado aquel día, tanto los vencedores como los vencidos, regresaron al Valhalla, la morada de los muertos con honor.
El Valhalla era enorme. Tenía 540 puertas y por cada puerta podían entrar 800 guerreros a la vez, andando codo con codo. En su interior había más gente de lo que es posible imaginar. Una vez en la fortaleza, los guerreros gritaron jubilosos y dio comienzo el festín. Carne de jabalí, cocida en un caldero de dimensiones colosales. Era la carne del jabalí Saehrimnir, que los guerreros consumían todas las noches, porque cada mañana el monstruoso animal volvía a la vida, dispuesto a ser sacrificado horas más tarde para alimentar a los nobles difuntos. Por muy numerosos que fueran los guerreros, siempre había suficiente carne de jabalí para saciar el apetito de todos, y también suficiente hidromiel para aplacar su sed. ¿Cómo puede haber tanto hidromiel para tantos guerreros?, exclamó Skirnir. ¿De dónde viene? De una cabra llamada Heidrun, le explicó Frey. Vive encima del Valhalla y se alimenta de las hojas de un árbol llamado Lerad, que en realidad es una ramificación de Yggdrasil, el árbol del mundo. De sus ubres fluye el mejor hidromiel que existe. Siempre hay suficiente para todos los guerreros. Se dirigieron a la mesa principal, donde tenía su puesto Odín. Aunque tenía delante un cuenco lleno de carne de jabalí, no estaba comiendo. De vez en cuando pinchaba un trozo con el cuchillo y lo arrojaba al suelo, para que lo devorara uno de sus lobos, Geri o Freki. Tenía además 2 cuervos posados sobre los hombros, y a ellos también los alimentaba con trozos de carne, mientras las aves le susurraban al oído noticias de sucesos lejanos. No come nada, murmuró Skirnir. Porque no lo necesita, dijo Frey. Solo necesita beber vino, nada más. Pero ven, nosotros ya hemos terminado. ¿Qué hemos venido a hacer?, preguntó Skirnir, mientras salían por una de las 540 puertas del Valhalla. Quería asegurarme de que Odín estuviera aquí en el Valhalla con los guerreros y no en su castillo, en el Lysfjall, su mirador. Entraron en la fortaleza de Odín. Espérame aquí, dijo Frey. Frey entró solo en la morada de Odín y subió al Lysfjall, el trono desde el cual Odín podía ver todo lo que ocurría en los 9 mundos. Abarcó con la vista todos los mundos. Miró al sur, al este y al oeste, y no encontró lo que buscaba. Entonces miró al norte y vio lo que faltaba en su vida. Skirnir estaba aguardando junto a la puerta cuando su amo salió. En la cara de Frey notó una expresión que no había visto nunca, y tuvo miedo. Se marcharon sin hablar. El rey condujo el carro tirado por Gulimbursti de regreso al castillo de su padre. No habló con nadie al llegar, ni con su padre Njord, que es el amo de todo lo que navega por el mar, ni con su madrastra Skadi, la señora de las montañas. Se fue a su habitación con una expresión sombría como la noche y allí se encerró. Al tercer día, Njord mandó llamar a Skirnir. Frey lleva 3 días y 3 noches en casa, dijo Njord, y no ha comido ni bebido. Así es, dijo Skirnir. ¿Qué hemos hecho para merecer su encono?, preguntó Njord. Mi hijo, que siempre había sido tan gentil y tan proclive a dirigirnos palabras sabias y amables, ahora no hace más que callar y mirarnos con desagrado. ¿Qué hemos hecho para ganarnos su ira? No lo sé, respondió Skirnir. Entonces, dijo Njord, debes ir a preguntarle qué le ocurre. Pregúntale la razón de su furia y por qué no nos dirige la palabra. Preferiría no hacerlo, dijo Skirnir, pero no puedo ignorar una orden vuestra, señor. Su estado de ánimo es extraño y oscuro, y temo su reacción si le hago esa pregunta. Ve y pregúntaselo, insistió Njord, y haz cuanto puedas por él. Es tu amo. Skirnir, el elfo de luz, fue a buscar a Frey, que estaba contemplando el mar. Parecía triste y pensativo, y Skirnir dudaba en acercarse. Frey, lo llamó Skirnir. Frey no dijo nada. ¿Qué ha ocurrido, Frey? ¿Estás enfadado o quizá triste? ¿Ha ocurrido algo? Tienes que decirme qué sucede.
He sido castigado, dijo Frey, y su voz sonó hueca y distante. Fui al trono del Padre de todos y contemplé el mundo. Por mi arrogancia de creer que tenía derecho a utilizar el mirador de Odín, mi felicidad me ha sido arrebatada para siempre. He pagado mi error y lo sigo pagando. ¿Qué viste?, preguntó Skirnir. Frey no respondió, y el elfo pensó que había vuelto a sumirse en su silencio atormentado. Pero al cabo de un rato habló. Miré al norte y vi una casa espléndida. También vi a una mujer en aquella morada. Nunca había visto a nadie semejante. No hay nadie que tenga su porte y que se mueva con su gracia. Cuando levantó los brazos para abrir la puerta, la luz que desprendió su piel iluminó el aire y encendió el mar. El mundo entero es más bello y luminoso solamente porque ella lo habita. Entonces desvié la vista y ya no la vi, y todo el mundo se volvió oscuro, inútil y vacío. ¿Quién es?, preguntó Skirnir. Una giganta. Su padre es Hymir, un gigante de la tierra, y su madre, Auboda, una giganta de las montañas. Y tiene nombre esa bella criatura. Se llama Gerd. Frey volvió a guardar silencio. Entonces Skirnir dijo: Tu padre está preocupado por ti. Todos estamos preocupados. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Si pudieras ir a verla para pedir su mano, te daría lo que me pidieras. No puedo vivir sin ella. Tráemela, para que sea mi esposa. Diga lo que diga su padre. Te pagaré bien. Es mucho lo que me pides, replicó Skirnir. Te daré lo que quieras, insistió Frey con ferviente intensidad. Skirnir aceptó. Lo haré, dijo, y tras dudar un momento añadió: ¿Me dejas que veas tu espada? Frey desenvainó la espada y se la dio a Skirnir para que la examinara. No hay otra espada como esta. Lucha por sí sola, sin una mano que la sostenga. Siempre te protegerá. Ninguna espada, por muy poderosa que sea, podrá penetrar jamás su defensa. Dicen que puede vencer incluso al sable flamígero de Surtur, el demonio del fuego. Skirnir se encogió de hombros. Es una buena espada. Si quieres que te traiga a Gerd, tendrás que dármela en pago. Frey asintió. Le entregó a Skirnir la espada y le proporcionó un caballo. El elfo de luz viajó al norte, hasta la casa de Hymir. Se presentó como huésped y explicó quién era y quién lo había enviado. Le habló a la bella Gerd de Frey, su señor. Es el más espléndido de los dioses, le dijo. Domina la lluvia, el buen tiempo y el rayo del sol, y proporciona a la gente de Midgard buenas cosechas, días apacibles y noches tranquilas. Lleva prosperidad y abundancia a los mortales, y todos lo adoran y lo veneran. Le habló a Gerd de la gallardía de Frey y de su poder. Le describió su sabiduría, y por último le reveló que Frey la amaba. Le dijo que se había quedado prendado de ella nada más verla, y que no volvería a comer, ni a dormir, ni a beber, ni a hablar, mientras no pudiera tomarla por esposa. Gerd sonrió, y sus ojos se iluminaron de felicidad. Dile que sí, respondió. Me reuniré con él en la isla de Barry dentro de 9 días para la boda. Corre a decírselo. Skirnir regresó a la fortaleza de Njord. Antes de que pudiera descabalgar, Frey ya había salido a recibirlo, todavía más pálido y demacrado que antes de su partida. ¿Tienes noticias?, le preguntó Frey. ¿Debo alegrarme o sumirme en la desesperación? Gerd acepta casarse contigo dentro de 9 días, en la isla de Barry, anunció Skirnir. Frey miró a su sirviente sin entusiasmo. Las noches sin ella son eternas, dijo. Una noche dura demasiado. 2 noches son más largas todavía. 3 noches se me hacen insoportables. 4 días me parecen un siglo. ¿Cómo quieres que espere 9 días? Skirnir miró entristecido a su señor. 9 días después, en la isla de Barry,
Frey y Gerd se encontraron por primera vez y se casaron en un campo de ondulante cebada. La giganta era tan hermosa como Frey había soñado, y sus caricias y besos fueron tan dulces como él esperaba. La unión dio sus frutos, y hay quien dice que su hijo Fjolnir fue el primer rey de Suecia, el mismo que con el tiempo se ahogaría en una cuba de hidromiel por la noche, cuando buscaba a tientas en la oscuridad un lugar donde orinar. Skirnir cogió la espada que había ganado, la espada de Frey, que luchaba por sí sola, y regresó con ella a Alfheim. La hermosa Gerd colmó el vacío en la vida de Frey y llenó el hueco que sentía en su corazón. Frey nunca echó de menos su espada, ni intentó reemplazarla. El día que se enfrentó con el gigante Beli, lo mató con un cuerno de ciervo. Tenía tanta fuerza que habría podido matar a un gigante nada más que con las manos. Aún así, no debió deshacerse de su espada, porque llegará el Ragnarok. Cuando el cielo se desgarre y las potencias oscuras de Muspel marchen a la guerra, Frey deseará haberla conservado. El relato de Gerd y Frey termina acá y nos muestra una historia llena de deseo y obsesión, ¿no? En la que el amor visto desde el punto de vista antiguo, ¿no? de estos tiempos antiguos y de esta cultura en particular, parece ser una imposición más que un sentimiento mutuo, ¿no? Hoy en día tal vez todavía consideramos que el amor es esto de un sentimiento entre dos personas, pero tal vez en esa época era más visto como una especie de alianza, ¿no? Una manera de juntar fuerzas y poder ser más fuerte, ¿no? De poder sobrevivir a lo que la vida era en ese momento, y de alguna manera hoy en día se sigue manteniendo eso, aunque no lo queramos por ahí ver, reconocer, o tal vez hagamos malas alianzas. Pero lo cierto es que a nivel amistad, a nivel pareja, bueno, las personas tienden a buscar a alguien que pueda darles seguridad, ¿no? De que pueda aumentar su poder en algún punto, ¿no? Por más que suene, bueno, cruel o, no sé, bastante vacío, ¿no? Porque estamos inmersos en estas ideas de amor romántico. Bueno, creo que está en el ser humano el deseo de generar alianzas para ser mejor, ¿no? Entonces, este deseo que tiene este Dios, que surge de un sentimiento de vacío a pesar de todo lo que tenía, porque lo tenía absolutamente todo, menos esta alianza, ¿no? Entonces, cuando él descubre, ¿no? Descubre de esta manera tan fantástica, ¿no? En la torre de Odín, cuando descubre y ve a esta mujer de la cual se apasiona perdidamente, bueno, ya todo lo demás parece perder su significado. Entonces sacrifica hasta su espada, que es la espada que tal vez le hubiese salvado la vida en un futuro, quién sabe, ¿no? Pero bueno, es como que el destino parece entretejer las cosas, las causas y las consecuencias de tal manera que todo se dé como predicho. Y bueno, después está el papel de Skirnir, ¿no? Skirnir es vulnerable, ¿no? A los deseos de sus amos. Él tiene que obedecer de alguna manera, bien o mal, bastante bien, ¿no? Porque logró un gran tesoro, ¿no? Un gran premio, pero sin embargo nunca pudo escapar a las obligaciones de Frey y de su padre, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos la relevancia de este capítulo con respecto a el Valhalla,
la gran sala de los caídos en batalla, que más tarde se convertiría en un concepto fundamental en la mitología nórdica, ¿no? ¿Quién no conoce el término Valhalla, ya sea a través de la música, de las historias, de alguna poesía o simplemente el nombre, ¿no? Hasta tal vez en algún negocio, ¿no? Es un nombre, bueno, que ha trascendido todo. Se nos presenta como un lugar donde los guerreros se reúnen tras la muerte, anticipando su papel en el Ragnarok, ¿no? Están perpetuamente entrenando para este momento final. Así, mientras el destino de los humanos es la lucha y el honor en la muerte, el de los dioses parece ser también una batalla constante, ¿no? Contra sus propios deseos y limitaciones, y preparándose de alguna manera, Odín más que nada, porque es el que conoce, para este momento, ¿no? Él está juntando estas huestes enormes, que él mismo dice, aún así no parece que no fueran a alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, una fantástica historia, tenemos un montón de cosas para mencionar, para aprender, nos deja vislumbrar un poco sobre el pensamiento y la cultura de la época, así que espero que les haya interesado, que les haya parecido atractiva esta historia, y bueno, nada más, los invito a suscribirse, a dejar like, a compartir esta historia, a, como siempre, dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre este capítulo. ¿Conocían la historia del Valhalla? ¿Qué representaba? ¿Conocían la historia de las valquirias? ¿Su importancia en esta mitología? Y bueno, ¿y qué les parece la obsesión amor de Frey? ¿Es genuina o no? ¿O es solamente un capricho? Bueno, nada más, los espero entonces en el próximo capítulo de este apasionante relato, y nada, espero que se cuiden mucho y nos vemos la próxima.